Este mono ganaba más que todos en la selva. Cada semana tenía billetes, pero al final del mes no tenía ni para comer. ¿Cómo alguien que gana tanto puede vivir en ruina total? Esta fábula financiera revela lo que nadie te enseña sobre el dinero que desaparece sin que lo veas. Y sí, probablemente te está pasando a ti también. En el corazón de una jungla vibrante y llena de vida, habitaba un mono llamado Kiko. Kiko no era un mono cualquiera. Era el más ágil, el más rápido, el más carismático de toda la arboleda. Cada día, mientras los demás monos se esforzaban por recolectar un puñado de bananas, Kiko regresaba con racimos dorados que colgaban de sus hombros, tan abundantes que tenía que arrastrar algunos por el suelo selvático. Su habilidad para encontrar los árboles más cargados de fruta era legendaria, y su energía, inagotable. Los demás animales lo miraban con una mezcla de envidia y admiración. Las aves cantaban sus proezas y los perezosos se despertaban solo para verlo pasar cargado de su riqueza diaria. Kiko ganaba, en la moneda de la selva, mucho más que nadie. Tenía acceso a las nueces más crujientes, a las bayas más dulces y a los manantiales de agua más clara. Sin embargo, un misterio oscuro y silencioso envolvía la vida de Kiko. A pesar de su éxito deslumbrante, al final de cada ciclo lunar, cuando las nuevas frutas aún no maduraban, Kiko estaba en la ruina. Su despensa, antes rebosante, se encontraba desoladoramente vacía. Se le veía deambulando con la mirada perdida, el estómago rugiendo, pidiendo prestada una banana a la familia de monos que vivía con lo justo o una nuez a la ardilla que ahorraba metódicamente para el invierno. Nadie entendía cómo podía el mono más rico de la selva ser también el más pobre. La respuesta a ese enigma es la misma respuesta que explica por qué tú, en tu propia jungla de asfalto y obligaciones, ganas dinero cada mes, a veces incluso un buen salario, pero la sensación es siempre la misma. El dinero entra y simplemente se desvanece, como el humo en el viento, como el eco de una canción que ya terminó. Si te digo que este fenómeno devastador, esta sensación de correr en una rueda de hámster financiera sin llegar nunca a ninguna parte, no tiene absolutamente nada que ver con la cantidad de dinero que ganas, sino con el mapa mental que usas para navegar tu vida. Si te sientes atrapado en ese ciclo interminable donde el dinero nunca, jamás parece ser suficiente, este mensaje es una brújula enviada para ti. Y te adelanto algo crucial. No es enteramente tu culpa haber llegado hasta aquí, pero desde este preciso instante se convierte en tu absoluta responsabilidad cambiar el rumbo. Lo que estás a punto de descubrir en los próximos minutos no es una teoría vacía. Es la anatomía exacta de lo que separa a las personas como Kiko, que ganan dinero y siguen perpetuamente quebradas, de aquellas que, a menudo con mucho menos, logran construir una fortaleza de riqueza real y duradera. Quédate conmigo hasta el final, porque no solo te voy a desvelar la historia completa del mono Kiko y su trágico secreto, sino que te mostraré ejemplos reales y desgarradores de fracasos de personas que lo tuvieron todo en sus manos y lo vieron escurrirse como arena entre los dedos. Y también te inspiraré con ejemplos de éxito asombroso de quienes comenzaron desde la más profunda escasez y reescribieron por completo su destino financiero. Y como culminación, te entregaré las 5 reglas de oro, las 5 leyes inquebrantables y prácticas que necesitas empezar a seguir desde hoy mismo, si quieres, de una vez por todas, dejar de sobrevivir mes a mes y finalmente empezar a construir una vida de verdadera abundancia. El dinero llega a tus manos, pero nunca se queda. ¿Te has detenido alguna vez en la quietud de la noche, justo antes de que llegue el próximo pago, a preguntarte con honesta desesperación por qué tu dinero nunca, jamás sobra al final del mes? No importa si ganas un salario mínimo o 10,000 euros, de alguna forma mágica y perversa se evapora, se esfuma sin dejar rastro, dejándote siempre en el punto de partida. ¿Y sabes cuál es el mayor y más peligroso problema de esta situación? Que llegas a pensar, a convencerte a ti mismo, de que estás viviendo al límite por la cantidad que ganas, cuando la verdad cruda y dura es que estás atrapado en un estilo de vida que gasta sistemáticamente más de lo que debería, incluso sin que te des cuenta. El patrón es casi universal, una danza macabra
que millones de personas bailan cada 30 días. Recibes tu salario y un breve, fugaz sentimiento de alivio te invade. Pero inmediatamente comienza la sangría. Pagas el alquiler o la hipoteca, las facturas de luz, agua, internet. Luego compras una cosita aquí para animarte, otra allá porque te lo mereces. Sales el fin de semana porque la presión social o el cansancio te empujan a ello. Pagas el mínimo de la tarjeta de crédito, ese monstruo silencioso que se alimenta de tus futuros ingresos. Haces un pago a plazos de ese nuevo dispositivo que te prometía felicidad. Te enredas en un pequeño préstamo con el banco para cubrir un imprevisto y cuando levantas la vista y te das cuenta, ya estás contando los días, dependiendo desesperadamente del próximo salario, no para prosperar, no para construir, sino simplemente para seguir sobreviviendo. Así viven millones y millones de personas. Y lo más trágico y peligroso de todo es que han llegado a creer que esto es normal. Pero déjame decirte algo con la fuerza de un trueno. No lo es. No es normal vivir con esa ansiedad constante, con ese nudo en el estómago. Esa sensación de estar siempre corriendo detrás de tus propias deudas, siempre en números rojos o peligrosamente al límite, no tiene que ver con cuánto ganas. Tiene que ver con un sistema invisible, un software mental que fue programado dentro de ti, a menudo desde la infancia, sin tu consentimiento. Y ese sistema perverso funciona con una lógica impecable y destructiva. Cuanto más ganas, más gastas, porque tu estilo de vida se infla como un globo para igualar tus nuevos ingresos. Cuanto más gastas, más te endeudas, porque empiezas a normalizar el uso del crédito para mantener ese nivel de vida. Y cuanto más te endeudas, más necesitas ganar, no para ser libre, sino para poder pagar las cadenas que tú mismo te has forjado. Es un ciclo sin fin, una serpiente que se muerde la cola eternamente. La inmensa mayoría de las personas no están quebradas por falta de dinero. Están quebradas por una profunda falta de control, de conciencia y sobre todo de propósito para su dinero. Tú puedes ganar 5,000 euros al mes y con la mentalidad y el sistema correctos construir una auténtica fortuna. Y puedes ganar 15,000 euros al mes y seguir siendo fundamentalmente pobre, un esclavo con un sueldo más alto. Y eso nos lleva directamente a la pregunta que tiene el poder de cambiarlo todo para ti. La pregunta que debes responder con una honestidad brutal, mirándote a los ojos en el espejo. ¿Realmente sabes, con detalle, a dónde va cada céntimo de tu dinero? ¿O simplemente estás apagando los incendios más urgentes cada mes, esperando que no se queme la casa entera? Mientras no tengas una claridad absoluta sobre esa pregunta, el dinero seguirá pasando por tus manos como un visitante fugaz, saludando al entrar y despidiéndose al salir, sin quedarse jamás a construir un hogar contigo. Ahora, volvamos a la selva. El secreto de Kiko, el mono que lo tenía todo y no poseía nada, era precisamente este. Cada vez que Kiko conseguía un racimo extra de bananas, no lo guardaba. Inmediatamente organizaba una fiesta para todos los monos, regalando las frutas para demostrar su generosidad y su estatus. Si encontraba una piedra brillante, la cambiaba por las flores más exóticas y efímeras para adornar su cueva, flores que se marchitaban en 2 días. Vivía para la aprobación externa, para la apariencia de riqueza. Gastaba más energía en mostrar lo que tenía que en conservarlo. Kiko estaba atrapado en el ciclo invisible de la escasez, aún estando rodeado de abundancia. Existe algo infinitamente más peligroso que estar temporalmente sin dinero. Es vivir creyendo, en lo más profundo de tu ser, que la pobreza o la lucha constante es tu destino ineludible. Ese es el veneno del ciclo invisible de la escasez. No comienza en tu bolsillo, no comienza en tu cuenta bancaria, comienza en tu mente. Nace y se alimenta de las historias que te cuentas a ti mismo sobre el dinero. Desde que eras pequeño, es probable que escucharas frases dichas con buena intención, pero con un efecto devastador, como «el dinero es sucio», o «quien se enriquece es porque robó o hizo algo malo». Mejor tener poco y ser honesto.
como si la riqueza y la honestidad fueran mutuamente excluyentes. Y la más famosa de todas, el dinero no da la felicidad. Estas ideas repetidas una y otra vez por la familia, la escuela, la cultura, se instalan en tu subconsciente no como opiniones, sino como verdades absolutas, como las leyes de la física. Y con el tiempo, sin que te des ni cuenta, empiezas a vivir tu vida según esas reglas no escritas. Empiezas a sabotearte. Recibes un aumento y en lugar de invertirlo, te compras un coche más caro porque te lo mereces. Te sientes triste o ansioso y vas de compras para obtener una dosis instantánea de dopamina, un placer que se desvanece tan rápido como llega el extracto de la tarjeta. Te endeudas por impulso para impresionar a gente a la que en realidad no le importas. Y cuando el dinero aprieta y la soga de las deudas te ahoga, te justificas con un suspiro de resignación. Bueno, es que yo nunca fui bueno con los números. El dinero y yo no nos llevamos bien. El problema fundamental es que tu identidad, tu concepto de quién eres, está siendo moldeado por la escasez. Y la escasez tiene una forma increíblemente sutil e inteligente de mantenerse viva. Te convence de que es normal vivir siempre al límite. Te susurra que todo el mundo está igual. Y entonces te acostumbras. Te acostumbras a financiar tus vacaciones en innumerables cuotas. Te acostumbras a tener un saldo negativo en la tarjeta de crédito como un compañero constante. Te acostumbras a depender del descubierto del banco. Te acostumbras, y esto es lo más grave, a no ahorrar ni un solo céntimo, porque no se puede. Pero escucha con atención lo que te voy a decir ahora, porque es la llave para abrir tu jaula. La escasez no es una condición permanente de tu vida. Es un patrón de pensamiento y comportamiento que puede ser interrumpido y destruido. Y solo comienza a romperse el día en que entiendes, a un nivel celular, que el juego no se trata de cuánto ganas, se trata de cuánto mantienes. Se trata de cuánto decides que ese dinero crezca para ti. Si no cambias ese software mental, puedes recibir una herencia inesperada mañana, ganar la lotería o conseguir el trabajo de tus sueños, y te garantizo que en poco tiempo volverás exactamente al mismo punto de quiebra, solo que con deudas más grandes. Y esto no es una teoría motivacional barata, es exactamente lo que vamos a ver ahora, con nombres y apellidos. Historias reales de quienes tuvieron todo en sus manos y lo perdieron por ignorar esta verdad fundamental. El precio de la ignorancia financiera es la esclavitud moderna. Te voy a contar ahora la historia real, no de monos, sino de seres humanos que tenían el mundo a sus pies, pero terminaron aplastados por él. Primer caso, Anderson, el futbolista prodigio. Imagina tener 24 años y ganar más de 200,000 euros cada mes, una cifra que la mayoría de la gente no gana en varios años de trabajo duro. Anderson lo tenía. Contratos millonarios, el aplauso de estadios llenos, el reconocimiento mundial. Su garaje parecía una exposición de autos de lujo. Sus semanas eran una sucesión de fiestas extravagantes, viajes en primera clase a destinos exóticos y compras compulsivas de ropa de diseñador y joyas ostentosas. Era el orgullo de su familia, el héroe de su barrio. Pero Anderson nunca aprendió la diferencia entre ingresos y patrimonio. Nunca nadie le enseñó a administrar, a invertir, a planificar. En menos de 10 años, la magia se desvaneció. Una lesión, un mal contrato y el flujo de dinero se redujo a un goteo. Pero su estilo de vida no. Hoy, Anderson está en bancarrota. Tuvo que vender la casa de sus sueños, los coches, todo. Vive con la ayuda de familiares y amigos, los pocos que quedaron. No quebró porque dejó de ganar dinero, quebró porque nunca aprendió a dominarlo. Segundo caso, Luciana, la doctora de éxito. Una profesional respetada, con un ingreso mensual que superaba los 50,000 euros. Tenía su propio consultorio, una agenda de pacientes que la veneraban y una reputación impecable. Viajes internacionales, cenas en los mejores restaurantes, sus hijos en los colegios más caros. Desde fuera, era la imagen del triunfo. Pero tras esa fachada,
Luciana acumulaba deudas ocultas como un secreto vergonzoso. La tarjeta de crédito principal estaba explotada al máximo y tenía otras 3 para hacer malabares con los pagos. Había financiado muebles de lujo, reformas costosas y un nivel de vida completamente inflado. Cuando una crisis de salud inesperada la alejó de su trabajo durante varios meses, el castillo de naipes se derrumbó. La verdad emergió brutalmente. No tenía reservas, no tenía un fondo de emergencia, no tenía nada más que deudas. Tuvo que vender su preciado consultorio, el símbolo de su éxito, solo para pagar a los acreedores. Tercer caso, Rafael, el emprendedor digital. Rafael fue uno de esos jóvenes que se hizo famoso de la noche a la mañana vendiendo cursos online. Su carisma y su mensaje conectaron y en apenas 2 años facturó más de 3 millones de euros. El dinero entraba a raudales. Compró una mansión con piscina, un auto importado que apenas cabía en el garaje y una colección de relojes de lujo. Pero Rafael confundió facturación con beneficio. No pagaba sus impuestos correctamente, no tenía una planificación fiscal, no reinvertía con sabiduría en su propio negocio. Gastaba como si la fuente de ingresos fuera infinita. Cuando el mercado cambió, cuando la competencia aumentó, los ingresos bajaron drásticamente, pero las facturas de la mansión, del coche y de su estilo de vida, no. Hoy, enfrenta procesos judiciales por evasión de impuestos y vive con lo mínimo, atormentado por el recuerdo de la fortuna que se le escurrió de las manos. Estos 3 ejemplos, de 3 mundos diferentes, nos muestran algo con una claridad meridiana. Ganar dinero, incluso mucho dinero y muy rápido, no garantiza absolutamente nada. Si no cambias la mentalidad de Kiko, el mono de Rochonor, el dinero, en lugar de ser una herramienta de libertad, se convierte en una trampa mortal. Y más aún, todos ellos tuvieron una oportunidad real, dorada, de cambiar su vida y la de sus familias para siempre, pero ignoraron los fundamentos. Ignoraron la planificación, el control, la visión a largo plazo. Ignoraron la ley de hierro que dice que la riqueza no es lo que entra, es lo que se queda y se multiplica. Y por esa ignorancia, pagaron el precio más alto de todos: la vergüenza, la deuda, la frustración y la humillación de tener que empezar de cero, pero esta vez desde mucho más abajo. Pero, y esto es lo más importante, no todo el mundo repite esa trágica historia. Hay gente que empezó desde el fondo del pozo y cambió el juego con una sola decisión. De eso, precisamente, trata el próximo capítulo. La riqueza, la verdadera, no empieza en el banco, empieza en la mente. Si todavía crees, aunque sea en un rincón de tu cabeza, que solo se enriquecen los que nacieron en cuna de oro o los que tuvieron un golpe de suerte, déjame contarte algunas historias que demuestran, con hechos, lo contrario. Primer caso: Marcos, ayudante de albañil. Marcos empezó su vida laboral ganando un salario mínimo. Su trabajo era físicamente agotador, bajo el sol abrasador, sin ningún tipo de lujo o comodidad. Pero un día, mientras comía su almuerzo sentado en un bordillo, tomó una decisión simple pero revolucionaria. Iba a guardar el 10% de todo lo que ganara, sin importar lo poco que fuera. Al principio era una cantidad casi ridícula, pero Marcos fue disciplinado. Ese dinero era sagrado. Con el tiempo, empezó a usar ese pequeño capital para aprender. En lugar de comprar cerveza los fines de semana, compraba libros de segunda mano sobre finanzas y mentalidad de éxito. En su tiempo libre, en lugar de ver la televisión, estudiaba por internet cómo funcionaban las inversiones básicas. 12 años después de esa decisión, Marcos ya no era ayudante de albañil. Se había convertido en el dueño de su propia pequeña constructora. Hoy da empleo a decenas de personas y vive con una libertad financiera que nunca habría soñado. Segundo caso: Patricia, empleada de farmacia. Patricia vivía en un barrio humilde y su sueldo apenas le alcanzaba para cubrir los gastos básicos, pero estaba harta de la sensación de ahogo.
decidió hacer un mapa detallado de sus gastos y recortó con bisturí todo lo que no era absolutamente esencial. Con el pequeño excedente que generó, creó un modesto fondo de emergencia. Luego empezó a invertir en sí misma. Hizo cursos gratuitos online sobre ventas y emprendimiento. Empezó a vender cosméticos por catálogo a sus amigas y vecinas en su tiempo libre. Su honestidad y su buen trato le ganaron una clientela fiel. Hoy Patricia es dueña de 3 farmacias y da charlas gratuitas sobre finanzas personales a mujeres en su comunidad. Empezó con casi nada, pero cambió su historia con una elección: dejar de sabotearse y empezar a construirse. Tercer caso, Eduardo, el ex endeudado. Eduardo era ingeniero y ganaba un buen sueldo, pero vivía en un estado perpetuo de números rojos. Estaba ahogado por la deuda del coche, las tarjetas de crédito y un préstamo personal. Un día, cansado de sentirse un esclavo de su propio salario, dijo basta. Tomó la dolorosa pero necesaria decisión de vender su coche, un símbolo de su estatus. Canceló todas sus tarjetas de crédito, quedándose solo con una de débito. Creó una hoja de cálculo sencilla pero poderosa y pasó los siguientes 2 años ajustando cada céntimo, pagando sus deudas con la ferocidad de un guerrero. Hoy, Eduardo no tiene deudas, posee un portafolio de inversiones sólidas y está construyendo un patrimonio para asegurar el futuro de sus hijos. Eduardo entendió lo que la mayoría ignora. La riqueza no es solo matemática, es, sobre todo, disciplina emocional. Estas 3 personas no tuvieron suerte, tuvieron claridad. No esperaron a ganar más dinero para cambiar su mentalidad, cambiaron su mentalidad para luego ganar más dinero. Y eso, exactamente eso, es lo único que te separa de tu propia transformación. La decisión consciente de salir de la mentalidad de supervivencia y tomar el control absoluto de tu vida financiera. Puedes seguir viviendo al límite, como Kiko, o puedes aprender lo que viene en el próximo capítulo. Las 5 reglas inquebrantables que te sacan del ciclo de la bancarrota personal y te ponen de forma segura en el camino hacia tu libertad financiera. Si has llegado hasta este punto del video, no es por casualidad. Es porque una parte de ti está lista, está gritando por un cambio. Y todo cambio real y duradero no comienza con un milagro, sino con disciplina diaria aplicada a decisiones simples y poderosas. Estas son las 5 reglas que, si las aplicas con consistencia, romperán el ciclo de la quiebra personal y te pondrán en la autopista hacia la libertad financiera. Regla número 1. Nunca, bajo ninguna circunstancia, gastes más de lo que ganas. Jamás. Parece la regla más obvia del mundo, pero es el error fundamental que comete el 99% de la gente que vive en apuros. Si estás financiando tu estilo de vida, tus cenas, tu ropa o incluso tu supermercado con una tarjeta de crédito que no pagas en su totalidad cada mes, si estás usando préstamos o créditos rotativos para llegar a fin de mes, no estás viviendo. Te estás hundiendo lentamente en arenas movedizas. La solución es simple pero no fácil. Vive por debajo de tus posibilidades. Reduce tu estilo de vida temporalmente hasta que tus ingresos, gracias a las otras reglas, crezcan de forma sostenible. Regla número 2. Págate a ti primero, siempre. Antes de pagar la factura de la luz, antes de pagar la cuota del coche, antes de salir a gastar un solo céntimo, aparta un mínimo del 10% de todo lo que ganas. Ese dinero no es para gastar, ese dinero es sagrado. Es el primer ladrillo de la muralla de tu libertad financiera. Automatiza una transferencia a una cuenta de ahorros o de inversión separada el mismo día que cobras. Ponlo en un lugar donde no lo toques, donde no lo veas. Ese dinero es tu empleado más fiel,
trabajando 24 horas al día para construir tu patrimonio. Regla número 3. Entiende a dónde va cada centavo de tu dinero. El control financiero no es una tontería para gente obsesiva. Es una herramienta de supervivencia y poder. Tienes que saber al final del mes a dónde se fue tu dinero. Anota todo. Usa una aplicación en tu teléfono, un simple cuaderno, una hoja de cálculo en el ordenador. Lo que sea, pero hazlo. La claridad te da poder. Si no sabes a dónde se va tu dinero, es como tener una fuga en un barco y no saber dónde está el agujero. Nunca podrás taparlo. El dinero nunca volverá a ti si no sabes por dónde se está escapando. Regla número 4. Invierte en tu conocimiento antes de buscar el retorno rápido. Antes de correr desesperadamente tras ingresos extras, antes de meter tu dinero en la criptomoneda de moda o en cualquier promesa de dinero fácil que veas en Internet, invierte en tu activo más valioso, tu mentalidad. Lee libros como Piense y hágase rico de Napoleón Hill o El hombre más rico de Babilonia de George S. Clason. Estudia sobre finanzas personales, mira este canal con frecuencia y toma notas. La gente que cambia su vida, cambia su mente antes de cambiar su bolsillo. Primero afile el hacha y luego te será mucho más fácil cortar el árbol. Regla número 5. No aceptes ser el promedio. El promedio, financieramente hablando, está quebrado. El promedio vive hasta el cuello de deudas. El promedio se queja de su situación pero no hace nada para cambiarla. El promedio vive frustrado, esperando un salvador externo. Si quieres resultados diferentes a los del promedio, necesitas pensar y actuar de forma radicalmente diferente. Deja de intentar impresionar a los demás con cosas que no puedes permitirte. No vivas para agradar a otros con tu dinero. Vive para construir tu propia libertad. Estas 5 reglas no son magia, pero si las sigues cada una, día tras día, con disciplina y paciencia, te prometo que en 5 años estarás en un lugar financiero que hoy te parece completamente imposible. La diferencia entre un hombre libre y un hombre prisionero de su salario se reduce a esto: elecciones conscientes, repetidas todos los días. Y al final, la pregunta que necesitas responderte con total honestidad es simple. ¿Quieres seguir siendo como Kiko, el mono quebrado, culpando a la selva y esperando un milagro? ¿O quieres tomar el control, aplicar estas reglas y cambiar tu fábula para siempre? Porque el próximo capítulo es el más importante de todos. Es donde todo se ata. Es el clímax de tu decisión, el giro en la trama que solo tú y nadie más que tú puedes dar. De todo lo que te he dicho hasta aquí, de la historia del mono Kiko, de las tragedias y los triunfos de personas reales, de las 5 reglas de oro, hay un punto final que necesitas entender de una vez por todas para que todo encaje. No es la falta de dinero lo que te mantiene prisionero, es la ausencia de una visión clara para tu vida. Mientras sigas creyendo que tu realidad actual es inmutable, que tus circunstancias son tu destino, tu vida seguirá siendo exactamente igual, mes tras mes, año tras año. Pero el día que decidas, con una convicción que te nazca de las entrañas, que no aceptas más vivir en piloto automático, que no aceptas más ser esclavo del próximo salario, ese y solo ese será el primer día de tu nueva vida, el día de tu verdadero giro. ¿Sabes por qué? Porque los hombres y mujeres que cambian el juego no son los que nacieron con más suerte, ni los más inteligentes. Son aquellos que asumieron el 100% de la responsabilidad sobre sus vidas. Miraron su propio reflejo en el espejo con sus deudas, sus miedos y sus frustraciones y dijeron: basta, se acabó. No voy a vivir más quebrado. No voy a correr más detrás del dinero todo el mes. A partir de hoy, elijo ser libre. Y desde ese momento, cada decisión, por pequeña que fuera, reflejó ese nuevo compromiso. Desde el café que decidieron no comprar hasta la pequeña cantidad que invirtieron. Desde el tiempo que dejaron de perder en distracciones inútiles hasta la noche que dedicaron a leer un buen libro sobre finanzas. No necesitas ser perfecto para empezar, solo necesitas ser constante. Y la constancia empieza hoy. Empieza ahora, con una simple pero poderosa decisión. ¿Seguirás viviendo al límite o empezarás hoy mismo a construir tu libertad? Si esta fábula moderna resonó en lo más profundo de tu ser, si sentiste que te hablaba directamente a ti,
haz lo siguiente ahora mismo. No lo dejes para después. Compártelo ahora mismo con esa persona que sabes que necesita escuchar este mensaje. Un amigo, un familiar, alguien a quien aprecias. Sé el catalizador de su cambio. Después, suscríbete a Fábulas Financieras GT y activa esa campanita porque cada video que publicamos es un ladrillo más en la fortaleza de tu libertad financiera. Y lo más importante de todo, sella tu compromiso contigo mismo. Baja a la sección de comentarios y escribe con convicción, con fuerza. Yo elijo salir de la escasez. Que esa frase sea tu declaración pública, tu primer paso tangible hacia una nueva historia financiera, tu propia fábula de éxito. Este contenido es estrictamente informativo y educativo. Nada de lo dicho aquí constituye una recomendación de inversión ni una garantía de resultados financieros. Todo cambio real y sostenible requiere estudio personal, disciplina y una total responsabilidad individual.